ir haciendo y para iniciar con un ejercicio de escalamiento. Entonces ahora quisiera empezar con el tema de escalamiento y, y hacer unos ejercicios, ¿no? Como lo hemos estado haciendo. Entonces les voy a compartir en lo que ustedes siguen con sus trabajos, con su chat. ¿Ya se ve? Sí, profesora, ya se ve. Bueno, ya allá otra vez ya. Ok, entonces vamos a ver el día de hoy específicamente el tema de escalamiento de las centrífugas, que es muy útil, como lo vamos a ver, porque, bueno, antes de eso, ¿no? Antes de ver por qué es útil el escalamiento y en realidad es muy utilizado, vamos a ver hasta ahorita, o sea, hasta dónde vamos, qué es lo que hemos visto en cuanto a las ecuaciones para modelar, ya sea para diseñar o para analizar una operación de centrifugación. Entonces, tenemos ecuaciones para calcular la velocidad de sedimentación centrífuga, que acuérdense que la velocidad de sedimentación centrífuga es en la dirección radial. Cuando ustedes están calculando una velocidad de sedimentación centrífuga, es en la dirección radial. También tenemos ecuaciones, vimos algunas ecuaciones para calcular el tiempo de sedimentación. Vimos otras ecuaciones para poder calcular caudal, gasto o flujo volumétrico. En realidad los tres términos son sinónimos, ¿no? Por ahí era una pregunta de su examen, de su primer trabajo, de su cuestionario diagnóstico. Entonces, caudal, gasto y flujo, en realidad es lo mismo y recordemos que es el máximo. Es el máximo para poder conseguir una separación dada, ¿no? Si lo superamos, entonces resulta que se nos empiezan a escapar muchas partículas que queremos retener en la corriente con el movimiento convectivo, ¿no? Bueno, vimos también ecuaciones para el diámetro de corte cuando tenemos, o más bien considerando, acercándonos un poquito más a la realidad de que las partículas no todas son del mismo tamaño, sino que tenemos una familia de partículas. Entonces vimos el concepto de diámetro de corte y algunos ejercicios de diámetro de corte. Y también vimos las fórmulas para calcular el caudal o flujo volumétrico para sedimentar el 100% o el 50% de las partículas. Y esto lo vimos para una geometría en particular, que puede ser la tubular o tazón, que es la misma, o la de discos, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos visto. Hasta ahorita de esto que yo menciono, ¿hay algo que digan, no lo vi, no sé de qué me está hablando, estoy perdida, o alguna pregunta, ¿no? Específica? No lo recuerdan, etcétera. Bueno, si no hay, si más o menos les suena, ya intento que se vayan que se pongan a estudiar, chicos, porque vamos a pasar al tema de filtración. Bueno, entonces, esto es lo que hemos visto hasta ahorita. Ahora vamos a ver el escalamiento y vamos a empezar por ver por qué es importante el escalamiento. Entonces, una razón es la primera que estoy poniendo aquí y es que los equipos, como ustedes no, bueno, creo que eso es en el laboratorio. Bueno, los equipos de centrifugación generalmente se construyen en tamaños estándar, ¿no? Entonces, hay determinados diámetros de tubo o de tazón y hay determinadas alturas igual del tubo o del tazón y en la de discos, pues también tenemos determinado tamaño de discos, ¿no? Pero no es un continuo, a lo mejor de un radio de 15 centímetros se pasan a uno de 30 centímetros, ¿no? Y después ya se van a uno de 50 centímetros. Entonces, todo esto está ya diseñado y construido y se comercializa en tamaños estandarizados. De tal manera que no es que nosotros vayamos a diseñar una centrífuga, sino más bien lo que necesitamos hacer es ver cuáles son digamos, el diseño teórico que nos salió para a partir de ahí poder encontrar
o seleccionar de esos equipos que ya existen, que ya se comercializan, cuál sería el equipo más adecuado o el que mejor se adapte a nuestra aplicación específica. Entonces, esa es una razón importante para el escalamiento, ¿no? Tenemos que, o sea, hacemos todo un cálculo, llegamos a una determinada área de la centrífuga, pero a la hora que ya la necesitamos adquirir, resulta que la centrífuga pues no viene en ese tamaño, o a lo mejor hay más chicas o hay más grandes. Bueno, estoy hablando en este caso de la dimensión característica de una centrífuga, que es el área. O tienen determinados rangos como en la tablita que les mostré, ¿no? Determinados rangos de velocidad de giro o determinado rango de fuerza centrífuga, y entonces lo que podemos hacer es, ya una vez que tenemos nuestro diseño o sea, nuestro traje a la medida, lo que tenemos que hacer es buscar precisamente cuál es la centrífuga que mejor se va a adaptar a eso que nosotros calculamos. Y entonces esta es una de las razones por la cual a veces necesitamos hacer escalamiento. ¿Por qué? Porque si en mi cálculo me salió, por ejemplo, que el área que necesito es de 200 metros cuadrados, ¿no? Pero a lo mejor la centrífuga estándar que hay es de 300 metros cuadrados, entonces va a haber cambios, ¿no? O sea, a lo mejor el flujo volumétrico, si yo quiero mantener el flujo volumétrico, a lo mejor mis tiempos van a cambiar, mis tiempos de sedimentación o mi velocidad de sedimentación va a cambiar, y o bien me puedo encontrar una centrífuga que sí tenga el área correspondiente, pero que a lo mejor la velocidad de giro no es la misma de lo que a mí me salió en mi cálculo o de lo que yo hice en el laboratorio. Entonces, en esos momentos es cuando es necesario saber, por ejemplo, si la velocidad de giro es diferente, pues entonces igual, ¿no? El flujo puede cambiar o también el tiempo puede cambiar. Entonces, todo eso hace que sea necesario utilizar el escalamiento. La otra cuestión tiene que ver con las velocidades de sedimentación. Acuérdense que la velocidad de sedimentación que se estima o se calcula a partir de la ley de Stokes es una idealización, ¿no? Es una idealización, pero en la vida real las mezclas son mucho más complejas y hay interacciones entre las partículas, y las suspensiones no siempre están tan diluidas como queremos, y el régimen laminar no siempre se sostiene. Entonces resulta que las velocidades de sedimentación que se predicen, o sea, que se estiman teóricamente, pues suelen ser mayores que en el caso de las velocidades de sedimentación real, que fue todo lo que hicimos en el tema de sedimentación, ¿no? Y bueno, sí hay algunos modelos para poder estimar la sedimentación frenada, por ejemplo. Sin embargo, no siempre tenemos toda la información disponible, ¿no? Entonces, en el caso de las centrífugas tubulares, la desviación no es tan grande, pero en el caso de las centrífugas de discos, la desviación, como mencionan aquí, puede ser hasta 2 veces mayor a la que calculamos, ¿no? O sea, la ley de Stokes, la que estimamos, puede ser realmente 2 veces mayor a la velocidad real. Esto, como habíamos platicado, a lo que nos conduce es que a que los equipos nos puedan quedar chicos, porque yo estoy estimando que se van a pegar a la pared mucho más rápido de lo que realmente va a suceder. Y entonces me puede quedar chico el equipo, o bien puede no estar funcionando y no va a clarificar y no va a remover las partículas que yo necesito que remuevan. Entonces, esta es otra razón muy importante. Y la tercera razón es que, bueno, más bien esta es una conjugación de de las dos primeras razones, y es que entonces en centrifugación, a pesar de que tenemos algunos modelos, en general, digamos que la práctica ingenieril lo que hace es combinar pruebas experimentales con los modelos que tenemos. Y entonces, si yo tengo una mezcla muy compleja, pues entonces hago una prueba en el laboratorio, en una centrifuguita de laboratorio, saco los datos importantes y
Después hago y calculo, por ejemplo, una velocidad de sedimentación, pero una velocidad de sedimentación real. Y entonces, ya que tengo mi velocidad de sedimentación real, ya que tengo, por ejemplo, mis características de la centrífuga, entonces ya puedo ver si eso lo quiero hacer a nivel piloto o a nivel industrial, entonces ya puedo saber qué área debo de tener, a qué velocidad debe de girar y, bueno, todas las combinaciones que hemos visto, ¿no? Entonces, generalmente se utiliza una combinación, ¿no? Eso es lo que sucede en realidad, en la práctica. Ok. Eh, ¿Alguna duda hasta aquí? Profesora, esto es para diseñar un equipo, ¿verdad? ¿Perdón? Esto es para diseñar un equipo, ¿verdad? Este, no, bueno, también puede ser para un análisis, ¿eh? O sea, no necesariamente para un diseño. Yo tengo una centrífuga y resulta que no me está dando, no me está reteniendo el tamaño de partículas que yo necesito que me retenga. Entonces, probablemente hay algunas cosas que pueda hacer con esa centrífuga. Quizás puedo disminuir un poco la velocidad de giro. O sea, el área, si es una centrífuga de discos, a lo mejor puedo modificar el área, porque si no tiene el número total de discos, las centrífugas de discos son flexibles porque puedo trabajar, o sea, todas tienen una capacidad máxima de discos, ¿no? Eh, Vamos a pensar, 50 discos. Pero yo puedo tener una flexibilidad del área si en lugar de trabajar con 50 discos, trabajo con 40 o trabajo con 30. Entonces, puedo hacer ciertas adaptaciones a la centrífuga. Si es una tubular, quizás podría bajar un poquito las revoluciones a las que está girando, o al contrario, las podría aumentar. Entonces, esto no solamente sirve para diseño, también me sirve para análisis, porque puedo saber dentro de las variables que se pueden modificar qué es lo que puedo hacer para tratar de que la centrífuga funcione, ¿no? O simplemente para dar un diagnóstico y decirle al jefe, ¿sabe qué? Con esta centrífuga nunca vamos a conseguir separar partículas de este tamaño. O sea, se nos van a seguir yendo porque nos falta, ¿no? O sea, aún aunque pudiéramos hacer cualquier pequeña variación como disminuir el flujo, aumentar la velocidad de giro, etcétera, la centrífuga no me lo va a dar. Entonces sirve para ambas, sirve para diseño y sirve para análisis. Ok, muchas gracias. Bueno, y estos son los tipos de escalamiento. Hay tres tipos de escalamiento básicos. Uno es por la velocidad, por ley de Stokes, por la velocidad de sedimentación gravitacional, que acuérdense que es ay, se me olvidó bueno, ahorita traigo mi lápiz. Que acuérdense de la ecuación característica de las centrífugas, ¿no? Es que me tengo que salir de esta forma. Bueno, así lo dejo. Acuérdense de la ecuación característica de las centrífugas. Q es igual a BG por sigma. Entonces, cuando yo estoy escalando por velocidad gravitacional, ¿qué quiere decir? Básicamente, en términos prácticos, lo que quiere decir es que es la misma mezcla, la misma suspensión que quiero separar, pero la quiero pasar de un equipo a otro. O quiero modificar el flujo. Cualquiera de esas dos cosas, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando la mezcla es la misma, pero quiero saber en otro equipo si funcionaría o no funcionaría, pues entonces lo que sucede es que BG, acuérdense de la fórmula, BG a la hora que divido la ecuación característica 1 para el servicio 1 entre la ecuación, perdón, la igualo con bueno, a ver, es que sí voy a tener que traer el lápiz. Bueno, a la hora que defino mis dos ecuaciones, la ecuación característica para el servicio 1 y la ecuación característica para el servicio 2, entonces BG va a ser la misma y entonces igualo despejo BG de ambas ecuaciones e igualo ambos términos y entonces termino con esta ecuación que tenemos aquí. ¿Quieren que lo hagamos? ¿O ya se lo imaginaron? ¿Podríamos hacerlo, profesora?
Ok, entonces, permítanme tantito, ¿sí? Que de hecho es lo que hicimos en el ejercicio, no, en el anterior, en el que hicimos la clase pasada, utilizamos factor sigma. Bueno, ok, ya tengo aquí esta cosa, déjenme salgo del modo de... Me salgo del modo de presentación para poder escribir. Como que no, es que no está conectado acá. A ver. Ya. ¿La modo de presentación funciona o no? Sí funciona. Ok. Entonces, les decía yo, vamos a suponer que tenemos nuestro servicio 1. Voy a poner aquí 1, 2 Profesora, no está puntitos. presentando. ¿No estoy presentando? ¿Se salió? Ok. ¿Cómo me regreso, chicos? Descartar. Ok, entonces me salí, dicen, ¿verdad? Entonces les decía que ahí ya se ve, ¿verdad? Sí, maestra. Sí, profesora. ¿Se ve? ¿O no se ve? Sí, profesora. Sí, sí se ve. Ok. Voy a tener mi servicio 1 y para ese servicio 1 voy a tener un determinado flujo, o sea, mi ecuación característica, ¿no? Una determinada velocidad gravitacional y un sigma 1, que es lo que me dice la ecuación característica de la centrifugación. Fíjense que esto aplica para cualquier centrífuga porque no estoy, o sea, solamente me estoy refiriendo a sigma 1. Y yo esa misma mezcla o esa suspensión la quiero probar en otra centrífuga, ¿sí? Ya sea porque necesito aumentar el flujo, es decir, lo estoy haciendo a lo mejor a nivel laboratorio y lo quiero hacer a nivel industrial, ¿no? Y entonces, pues necesito una centrífuga de tamaño industrial. Pero, ¿qué hago con los datos que ya obtuve en el laboratorio? Entonces, tengo mi servicio 1, que es mi trabajo que hice experimental en el laboratorio. Y tengo, pues, lo que quiero producir, ¿no? Lo que quiero producir, pues, va a ser un flujo mucho más, Q2 va a ser mucho más grande que Q1, porque lo quiero llevar a nivel industrial. Y quiero saber si una centrífuga que tengo me sirve, o quiero saber o qué tipo de centrífuga tengo que adquirir. Entonces, la suspensión es la misma, es lo mismo, nada más que en lugar de hacerlo en chiquito, lo quiero hacer en grande. Eso quiere decir que BG es igual a esta BG. De hecho, aquí no le puse BG1 y BG2, porque es la misma suspensión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que podemos despejar BG en la primera ecuación y me va a quedar que BG es igual a Q1 entre sigma 1, y puedo hacer lo mismo en la segunda, porque BG es lo que es igual en ambas, ¿no? Por eso estoy despejando BG, y BG me va a quedar en el segundo caso igual a Q2 entre sigma 2.
Ahora, esta es igual a esta, por lo tanto esta, o sea, el lado izquierdo, BG de aquí es igual a esta BG. Por lo tanto, el lado derecho de la 1 con el lado derecho de las 2 también son iguales, ¿no? Estas dos son iguales. Y entonces esta es la primera ecuación de escalamiento, que es cuando estoy probando la suspensión o mi suspensión o mi mezcla problema en dos equipos diferentes, ¿no? Utilizo esta. Y entonces, ¿qué pasa? Aquí tengo datos, aquí conozco Q1, conozco sigma 1, porque fue donde hice mi experimentación, y aquí tengo, ¿puedo cambiar de color rápidamente? Déjenme ver. Y este es lo que quiero, este es mi nuevo flujo, esto es lo que yo necesito modificar. Más bien, sí, este es el nuevo flujo que también lo tengo, ¿no? Porque este es mi servicio 2, esto es lo que necesito. Entonces, si nos fijamos, lo único que no conocemos es sigma 2. Y entonces podemos despejar sigma 2 y puedo saber de si la centrífuga que tengo me sirve o si necesito adquirir una nueva centrífuga, porque voy a tener el área. Y el área característica, pues, es la dimensión, pues, más importante, ¿no? ¿Sí? Sí, profesora. Ok. De todas maneras, ahorita vamos a hacer más ejercicios. Esta, la de abajo, es la que hicimos la vez anterior, en el ejemplo anterior. Entonces, fíjense, aquí lo que sucedía es que en la misma centrífuga, esto cuando se utiliza este escalamiento, cuando es la misma centrífuga, pero voy a cambiar mi mezcla, mi suspensión. Es la misma centrífuga, que es exactamente igual al ejemplo que hicimos. Tengo una centrífuga para separar células y quiero ver si esa centrífuga me sirve y en qué condiciones puedo utilizar esa centrífuga para separar, ¿qué era? Restos celulares, ¿no? Para separar restos celulares. Entonces, es la misma centrífuga. Si es la misma centrífuga, pues quiere decir que sigma es exactamente lo mismo. Entonces, regresamos a nuestras ecuaciones. En mi servicio 1, de servicio 1 generalmente es donde tenemos todos los datos, Q1 es igual a BG1 por sigma 1, le voy a poner, y Q2 es igual a BG2 por sigma 2. Pero como es la misma centrífuga, pues sigma 1 y sigma 2 son iguales, ¿no? Entonces, ahora lo que hago es despejar sigma de mi ecuación característica. Sí, despejo sigma. ¿Por qué despejo sigma? Porque es lo que es igual entre ambos casos. Siempre tengo que buscar lo que no cambia, lo que es igual. Entonces, como lo hicimos en ese problema, sigma va a ser igual a Q1 entre BG. Ay, medio latoso esto, pero bueno. Q1 entre BG1, y en la ecuación 2, la ecuación característica para el servicio 2, tengo que sigma, porque es la misma centrífuga, es igual a Q2 entre BG2, ¿no? Y entonces aquí, ¿qué es generalmente lo que sucede? Pues exactamente lo que hicimos. Tengo las características de mi mezcla 1, tengo las características de mi mezcla 2, y entonces conozco Q1, y entonces lo que puedo calcular es cuál es el flujo que se va a adaptar para poder separar los nuevos, la nueva suspensión, ¿no? O las nuevas partículas. Entonces aquí, pues al igual que acá, este es igual con esta, por lo tanto este es igual con esta, que es exactamente esta ecuación que tenemos aquí, ¿no? O sea, de aquí, de igualar estas dos, se desprende que Q1 entre BG1 es igual a Q2 entre BG2. Entonces aquí, no le puse, aquí es la misma alimentación. Esa no cambia, o más que alimentación, porque la alimentación implica un flujo, la misma suspensión.
o el mismo sistema, ¿no? O sea, nuestro sistema partículas fluido. ¿Y qué pasa en el tiempo equivalente? En el tiempo, bueno, el tiempo equivalente, para el tiempo equivalente les hice una otra diapositiva, entonces nos vamos a pasar a la siguiente. Entonces, ¿aquí hay alguna duda? Aquí es una misma suspensión en diferentes equipos, aquí es en un mismo equipo, diferentes suspensiones. ¿Sí? Sí, profesora. Sí, profesora. Mande. Dijeron que sí, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa en esta? En la del tiempo. Si se fijan, esta es la misma ecuación. O sea, estas dos salen exactamente de la ecuación característica, ¿no? De ahí es de donde salen. Ahora, ¿qué pasa con el tiempo equivalente? El tiempo equivalente me dice que G1 por T1 es igual a G2 por T2. ¿Pero se acuerdan qué era G? ¿Qué es G, chicos? ¿El factor centrífugo, profesora? ¿Perdón? El factor centrífugo. Es decir, las veces que la fuerza centrífuga supera la fuerza de la gravedad, ¿verdad? Es W cuadrada R entre G, porque las masas se nos van, ¿no? Entonces, cada centrífugo, entonces este factor centrífugo depende del radio, es decir, del tamaño de la centrífuga y depende de la velocidad a la que esté girando, ¿verdad? Ahora, ¿para qué utilizamos eso? Nos vamos a la siguiente. Bueno, entonces aquí básicamente en lugar de poner G1 podría poner esto, ¿no? La velocidad angular de la 1 por el radio 1 por T1 tendría que ser igual, voy a quitar la G de aquí, bueno, primero lo escribo, a la velocidad angular de la centrífuga 2 por el radio 2 de esa centrífuga entre G por T2. Las G se me van a ir, ¿no? Si lo ven, las G se me van a ir. Y la G de acá la tengo que quitar. Me voy a tener tantito. Bueno, entonces voy a la siguiente. En la siguiente, T, ¿qué es T? T es el tiempo necesario para producir una centrifugación aceptable, de tal manera que la igualdad G1 por T1 es igual a G2 por T2. Y que esta igualdad pueda ser utilizada como un criterio de escalamiento. Entonces, esta nos sirve mucho cuando, por ejemplo, en el laboratorio quiero separar, como el ejemplo que tengo aquí, ¿no? Quiero separar los restos celulares, ¿no? Pues de una suspensión. Los quiero separar. Quiero separar los núcleos, los mitocondrias, las ribosomas. Pero, ¿cuánto tiempo tengo que dejarlos y a qué velocidad para poder separar solamente los núcleos y no llevarme ni mitocondrias ni ribosomas? ¿Cuánto tiempo tendría que hacerlo si lo que quiero o sea, primero tengo que separar el núcleo, porque acuérdense que esta es una centrifugación diferencial. Decanto, quito la parte que, más bien quito el líquido y en el fondo se me quedó el núcleo, y ese pues ya lo tengo. Ahora vuelvo a centrifugar para ahora separar mitocondrias, pero ¿cuánto tiempo tengo que dejar esto y a qué velocidad para poder separar las mitocondrias? Sin arrastrar los ribosomas. Entonces, lo mismo, ¿no? Necesito conocer los tiempos. Entonces, este tipo de escalamiento es útil cuando tenemos este tipo de centrifugaciones diferenciales. Es decir, donde no solamente voy a separar dos cosas, sino del líquido que me queda, quiero separar más todavía. Y quiero separar, obviamente voy a separar en función del tamaño. Entonces el factor G, fíjense, los núcleos, ¿cómo los puedo separar? A una fuerza G de 600, tardo 5 minutos en separar los núcleos. Es decir, y si multiplico estos dos, me va a dar 3000. 3000 minutos, porque acuérdense que G es adimensional. Ahora, si yo quiero separar las mitocondrias, necesito una fuerza de 15000 Gs. Y lo voy a
dejar otros 5 minutos. Es decir, para separar mitocondrias necesito un factor GT de 75,000. Y finalmente, para separar ribosomas necesito 100,000 Gs, porque acuérdense que por el tamaño, ¿no? O sea, conforme esto se va haciendo más chiquito, pues necesito meterle más fuerza para poder separarlos. Necesito meterle 100,000 Gs y necesito dejarlos 60 minutos, ¿no? O sea, esto es como el tiempo de residencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos a suponer, imagínense dejar 60 minutos, tiempo de residencia, las ribosomas en una centrífuga, pues la centrífuga tendría que ser enorme, tendría que ser un monstruo de centrífuga. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues igual y puedo aumentar todavía la fuerza G, a lo mejor en lugar de 100,000 la duplico a 200,000 y veo cómo se disminuye este tiempo. Eso lo podemos hacer precisamente utilizando esto, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso de las ribosomas, por ejemplo, ¿no? G1, que son 100,000, por T1, que son 60, tiene que ser igual a G2, que en este caso les proponía yo que pusiéramos 200,000, y entonces despejo el tiempo y veo cuánto tiempo necesito si duplico la fuerza centrífuga, ¿no? O vamos a ver el caso, por ejemplo, aquí de las mitocondrias. Bueno, tengo estas mitocondrias. Acuérdense que antes tuve que haber quitado el núcleo, ¿no? Si no quito el núcleo, pues me lo voy a llevar junto con las mitocondrias. Entonces, primero tuve que hacer una centrifugación previa, separar los núcleos, y al líquido que me quede, al fluido que me quede, voy a separar las mitocondrias. Y yo sé que a 15,000 Gs necesito 5 minutos de tiempo de residencia. Pero tengo una centrífuga que no estoy ocupando, pero que me da solamente 10,000 Gs. Si me da 10,000 Gs, ¿cuál es el tiempo de residencia que tengo que dejarla para poder, para que sea efectiva la separación? Y una vez que tengo tiempo de residencia, pues prácticamente puedo calcular el flujo volumétrico que tengo que pasar. Entonces, así es como funciona esta. ¿Sí quedó más o menos claro? Sí, Aquí hay otro profesora. ejemplo. A veces hay artículos donde ya tienen toda esta información. Es decir, yo no tengo que ponerme a hacer todo esto porque ya está un artículo o un estudio donde tengo, por ejemplo, que si quiero separar células eucariotas, pues mi factor GT es 0.3 por 10 a la 6 segundos. Ese es mi factor GT. Entonces, si yo tengo una centrífuga, que tiene un cierto factor centrífugo o que lo puedo calcular, entonces puedo saber cuánto tiempo necesito yo de residencia para, bueno, más que tiempo de residencia, es tiempo de sedimentación, ¿no? Pero recuerden que el tiempo de sedimentación en el límite tiene que ser igual al tiempo de residencia. Entonces, ya que tengo este tiempo, entonces ya puedo ver si mi centrífuga más bien, puedo saber cuál tiene que ser mi flujo para que me dé este tiempo de residencia que va a ser igual al tiempo de sedimentación y entonces voy a poder utilizar la centrífuga que tengo, ¿no? Entonces, este dato es, o sea, estas centrífugas, este tipo lo utilizamos mucho también en este caso, cuando tomamos datos de investigaciones que ya se han hecho, pero pues lo más seguro y lo que sucede es que la centrífuga y las condiciones a la cual se hizo la separación van a diferir de la centrífuga que yo tengo y de las condiciones que le puedo dar. Y entonces puedo hacer un escalamiento para poder verificar esto. Entonces, ¿sí está claro este tipo? Los dos tipos anteriores son muy aplicables, o sea, son como más, siento yo, más aterrizados. Este quizás cuesta un poquito más de trabajo, pero bueno, si está clara esta parte, pues bueno, digamos que, pueden resolver problemas de este tipo. ¿Tienen dudas con respecto al tercer tipo?
No, profe. Ok. Entonces, esto nos permite tener una idea de cuánto tiempo tengo que dejar mis partículas dentro del equipo para poder conseguir la centrifugación, ¿no? Entonces, y vamos a ver un ejemplo. Entonces, en este ejemplo, dice una centrífuga de discos de laboratorio produce un sobrenadante claro con una alimentación de 2.1 litros por hora de una solución diluida de células. El área característica de la centrífuga es de 233 metros cuadrados. Estimar el área necesaria para manejar un flujo de 1000 litros por hora en una centrífuga similar. Entonces, primero tengo que identificar el tipo de escalamiento. ¿Qué tipo de escalamiento necesito? Pues tengo que checar qué es lo que no cambia. ¿Qué es lo que no cambia aquí? La solución. La mezcla es la misma, ¿verdad? La suspensión es la misma. Entonces, voy a estar en este caso. Q va a ser igual a BG por sigma, y lo que tengo que despejar es BG, porque eso es lo que no cambia. BG es igual a Q entre sigma, ¿no? Es decir, ni siquiera tienen que aprender esto de memoria, solamente tienen que utilizar esta y ver qué es lo que no cambia. Entonces ya vi, la que voy a utilizar es esta. Q1 entre sigma 1 va a ser igual a Q2 entre sigma 2. Ahora, ¿qué datos tengo? Tengo el flujo 1, que es 2.1 litros por hora. Tengo el área 1, el área equivalente 1, que es de 233 metros cuadrados. Y tengo el flujo 2. Tengo el flujo 2, que son 1000 litros por hora. Esto va a ser tarde, Juan. Ok. Entonces tengo Q1, tengo sigma 1, tengo Q2, despejo sigma 2, ¿no? Sigma, pues acá está abajo, ¿no? Sigma 2 es igual a Q2 por sigma 1 entre Q1. Y entonces fíjense, sí puedo aquí homogeneizar las unidades desde acá. Pero si ustedes se fijan a la hora que despejo sigma 2, que es lo que necesito, vemos que tengo un flujo multiplicando y un flujo dividiendo. Las unidades se me van a cancelar. Entonces no necesito ni siquiera hacer la conversión. Lo puedo poner directamente. 1000 por 233 entre 2.1. Entonces resulta que si yo quiero procesar un flujo de 1000 litros por hora obteniendo las condiciones que obtuve en mi centrífuga de discos de laboratorio, entonces necesito que mi centrífuga industrial tenga 111,000 metros cuadrados. ¿Sí? Está fácil, ¿no? O sea, creo que esta es la parte más fácil desde mi punto de vista. Porque son ecuaciones muy sencillas. ¿Tienen alguna duda? Hasta ahora no, profesora. No, profesora. Ok. Entonces vamos a hacer uno más. Desea conservar sus anotaciones. ¿Qué le digo? Descartar. Cerrar. Ay, ¿a poco la cerré? Es... No. Bueno, déjenla por primero. Ay, no. Era de Chrome. Quizás aquí nomás me cambió. ¿Sí se ve? ¿O no? Sí, maestra. Sí, profesora.
Ok. Bueno, está muy chiquita, pero ahorita la hago más grande. Entonces, fíjense en este ejercicio. Dice, se han realizado pruebas de laboratorio para definir el parámetro de escalamiento para el procesamiento de una suspensión con material celular. En el experimento se procesaron en una centrífuga tubular de 12.7 centímetros de radio interno. O sea, bueno, este es el radio de la centrífuga, no se vayan con la finta porque dice que es interno. O sea, 12.7 centímetros de radio, nada más que es en la parte interior del tazón, del tubo, y 73 centímetros de largo. Entonces me están dando aquí estas dos dimensiones de la centrífuga. Acuérdense que el radio de la centrífuga, ¿qué es? Es R0, ¿no? Bueno, ahorita lo vemos. Entonces, en el experimento se procesaron en una centrífuga de estas dimensiones 3.3 litros por minuto de una suspensión de células E. coli. Se utilizó una velocidad de rotación de 16.000 revoluciones por minuto. Se requiere seleccionar una centrífuga para procesar 800 litros por hora de la misma suspensión antes mencionada. Para ello se cuenta con las siguientes alternativas de centrífugas de discos. Y nos dan estas tres alternativas. Entonces, este es el caso donde yo les digo que ya tenemos una centrífuga en la planta y queremos ver si esa centrífuga nos sirve para un nuevo servicio. ¿Sí? Y hicimos experimentos en una centrífuga tubular. Aquí donde se dibuja. Ay, es que no. Este es hoja de Google. Y aquí no sé. ¿Estar en herramientas? En insertar, ¿no sabes la opción de dibujo o algo así? ¿En dónde? En insertar. Ah, a ver, déjenme ver, no sé. Ay, sí, pero es que es bien complicada porque cada vez que uno quiere hacer un dibujo, te abre una cosa chistosa. Ay, bueno, lo puedo escribir, lo puedo teclear. Ok, entonces, fíjense aquí. Solo que la baje, ¿verdad? La voy a archivo, descargar como un Excel. La voy a descargar como un Excel. Oh, ya la descargué como un Excel. Y entonces ahora abro este y lo comparto. Habilitar edición. También. Ok, entonces, ¿ahí se ve? Sí, ¿verdad? Ay, ya lo más grande acá. Dejó de compartir. ¿Mm? No los escuché, perdón. Ah, dejó de compartir. ¿A poco? Sí, no hice nada. A ver, otra vez. Entonces, acá, 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 acá. Ahí se ve. Ya no le quiero mover nada. ¿Sí se ve? Sí, profesora, sí se ve. Ok. Entonces, recapitulando. Se hicieron experimentos en una centrífuga tubular y me están dando un radio y la longitud. Me están dando el flujo que se pasó por esa centrífuga
Y me dicen que la suspensión de células de E. coli. Y me están dando la velocidad de rotación a la cual se realizó esto. Ahora, se requiere seleccionar una centrífuga para procesar, aquí si se fijan lo que quiero es aumentar el flujo, 800 litros por hora de la misma suspensión antes mencionada. Entonces, este es un ejemplo clásico. Hago pruebas a nivel laboratorio y después lo paso a planta piloto y ya después que lo tengo en planta piloto lo paso a nivel industrial. Entonces, aquí voy de laboratorio quizás a planta piloto o incluso ya derecho voy a industrial. Entonces, tengo que seleccionar una centrífuga y hay 3 opciones de centrífugas de discos y lo que me piden es saber cuál es la mejor opción para poder trabajar esta suspensión con este flujo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo? O sea, lo primero que tengo que hacer es ver qué tipo. Hay una cosa importante. Fíjense que lo bonito también de la centrifugación es que no importa con qué centrífuga esté trabajando. Aquí yo puedo tener mis datos, generar mis datos en una centrífuga tubular y la puedo escalar para una centrífuga de discos, porque solamente estoy tomando el valor de sigma, o sea, ya tengo el valor de sigma. Entonces, puedo, o al revés, ¿no? Puedo tener discos y escalar a una tubular, aunque eso generalmente no se hace porque la tubular tiene un rango de aplicación mucho menos, o mucho más pequeños que la de discos. Pero esto de tubular a discos es muy común. Ya cuando me voy las tubulares son buenas para flujos chiquitos, pero ya cuando me voy a flujos grandes, entonces me convienen más las de discos. Entonces, podemos hacer escalamiento intercentrífugas, ¿no? Ahora, ¿qué datos sí, ¿qué datos tengo? Vamos a ver los datos. Tenemos el radio interno, que les digo que ahí no se vayan con la finta, que es el R1. En realidad es R0, porque es el radio de la centrífuga, ¿no? 12.7. Me va a faltar espacio. Menos 12.7 centímetros. Dice interno porque acuérdense que en la centrífuga, pues el vaso está chonchito, está gordo, ¿no? Y entonces el radio es de aquí al radio interno, no es de aquí al radio, a la parte externa, sino de aquí al radio interno de la centrífuga. Pero vamos, es R0. Ahora, me están dando L, que es 73 centímetros. Me están dando N, que son 16,000 revoluciones por minuto. ¿Qué me falta, chicos? ¿Qué me falta para poder calcular mi factor sigma? Bueno, y me están dando mi flujo 1. Quizás está muy acelerada. Perdón, es que es lo mismo. 3.3 litros por minuto. Y quiero saber de estas 3 centrífugas, ¿cuál es la mejor opción para manejar 800 litros por minuto? Ok, identificamos primeramente qué tipo de escalamiento estoy haciendo. Aquí ya está, ¿no? Es la misma suspensión, pero la quiero pasar de un equipo y de un flujo pequeño, de un flujo de laboratorio, a un equipo que me pueda dar un flujo más grande. Entonces, la fórmula que aplique es esta. Q1 es igual a BG por sigma 1 para mi servicio 1 y Q2 es igual a BG por sigma 2. Sigma es la misma porque es la misma suspensión. Entonces, despejo y me va a quedar Q1 entre sigma 1 es igual a Q2 entre sigma 2. ¿No? Porque son diferentes centrífugas que me van a dar, obviamente, diferentes flujos, pero la suspensión que quiero tratar es la misma. Espero que ahí no haya duda. Ok, entonces, si ya tengo esto, ¿qué datos tengo ahora? Tengo Q1
tengo Q2 y tengo, bueno, no tengo sigma 1, pero lo podría calcular, ¿no? Podríamos calcular sigma 1, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque sigma de una centrífuga, se las voy a poner en verde. Bueno, aquí se las palomé aquí. Sigma 1 lo tengo potencialmente porque lo puedo calcular. Sé calcular el sigma de una centrífuga de discos, perdón, de una centrífuga tubular, ¿no? ¿Cómo se calcula, chicos? ¿Cuál es ¿No la nos fórmula? faltaría R1, profesora? Q es igual a... Ay, perdón, ahora sí, si me lo dices un poquito más fuerte porque casi no lo escucho. Ah, ¿saben qué? Igual y tengo muy bajo mi volumen. Ah, es que tenía dudas si faltaba R1. Ah, ¿perdón? Tenía dudas si faltaba R1. Ah, exacto. R1 nos falta porque fíjense, bueno, la fórmula para calcular es BG, ya me salí de acá, es BG por sigma de una centrífuga tubular y sigma de una centrífuga tubular es pi por omega cuadrado por L entre G, ¿qué más? Pues por ahí la tengo. R0 al cuadrado menos R1 al cuadrado entre logaritmo de R0 entre R1. Esto es sigma, ¿no? Por aquí tenía la fórmula, pero creo que la perdí. Pero bueno, ustedes que tienen sus apuntes muy bonitos, ¿pueden por favor checar? Entonces, Sí, ¿de aquí qué profesora. tenemos? ¿Perdón? No, que sí, Está bien, ¿no? Ok, entonces, ¿de aquí qué tenemos para poder calcular sigma 1? Tengo L, bueno, le voy a poner en rojito, aprovechando los colores. Bueno, mejor en verdecito. Verdecito. Tengo L, tengo las revoluciones y por lo tanto puedo calcular omega cuadrada. G la conozco, pi lo conozco, R0 lo conozco. ¿Qué me falta, chicos? R1. Nos falta R1, ¿no? Y ahí es en realidad toda la dificultad de este problema. Porque tengo que hacer una suposición. Es decir, el maestro que les puso este problema, que no fui yo, yo nada más pues yo lo encontré. No les da el R1. Entonces tienen que hacer una suposición y aquí se pueden hacer básicamente dos suposiciones, no hay de otra. Una es suponer un espesor, o sea, no hay de otra. Un espesor que sea más o menos razonable. Entonces, por ejemplo, aquí, si el radio es de 12, pues yo puedo suponer que el espesor de la película del líquido es de 4 centímetros. Entonces es algo que puedo suponer, ¿no? O sea, en realidad podría haber supuesto 1, 2, 3, 4, 5 y casi hasta 12, pero no 12 porque acuérdense que no está llena la centrífuga, hay un anillo, ¿no? Entonces, en general, el espesor de la película no debe de ser más del 50% del radio, del radio de la centrífuga. Entonces, bueno, yo le puse 4, ¿no? A lo mejor ustedes le pudieron haber puesto 5, etcétera. Entonces, una vez que tengo este espesor, puedo calcular R1. ¿Y R1 a qué es igual? R1 sería la distancia del eje de giro a la superficie del líquido, o sea, 12.7 menos 4, ¿no? Ay, me falta un 2. 12.7 menos 4, ¿sí? O sea, sería, ¿qué? 7, 4, 12 menos 4, 8, 8.7. 8.7 centímetros.
Y ahora sí puedo resolver esta ecuación, ¿están de acuerdo? O sea, puedo calcular sigma 1. De hecho, esta parte de aquí la voy a quitar porque si ustedes se fijan, se las puse nada más para recordar la ecuación completa, pero la verdad es que lo único que necesito calcular es sigma 1, ¿no? Entonces, este es sigma 1. Bueno, donde R0 pues sería R01, R1, o sea, todo esto es para la 1. Y una vez que tengo esto, puedo aplicar esta, nada más que tengo que despejar. ¿Y cómo me va a quedar? Sigma 2 va a ser igual ¿a qué va a ser igual? A Q2 por sigma 1, Q2 a Q2 por sigma 1 entre Q1. Y ya tengo el área que necesito para poder procesar en una centrífuga del tipo que sea 800 litros por hora. Porque acuérdense que este es un área equivalente. ¿Qué quiere decir que es equivalente? Que todas están referidas a lo mismo y por lo tanto son iguales entre sí, independientemente del tipo de centrífuga. Ok, entonces puedo calcular sigma 2. ¿Y ya la calculó alguien? ¿No? No, todavía no. Bueno, entonces, a ver, hasta aquí, si ya pude hacer todo ese razonamiento, ya tienen 50% del valor del examen, perdón, de la calificación de este ejercicio, ¿no? Ahora, falta la otra parte, y la otra parte es saber a cuál de estas tres centrífugas es una mejor opción. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues, ¿qué datos me dan? Fíjense, me dan número de discos, radio externo, radio interno, ángulo, velocidad de giro, todo eso me dan. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para que esto que ya obtuve aquí lo pueda relacionar con esto que tengo acá. ¿Qué hay que hacer, chicos? ¿Sería calcular sigma de una centrífuga de discos? Sí, ¿no? Tengo que calcular sigma de opción 1, sigma de opción 2, sigma de opción 3, y luego comparo estas, contra esta, y decido. O sea, ya una vez que tengo todas las sigmas, pues escogería. ¿Y cuál escogería? Bueno, si quieren eso lo vemos más adelante. Ahora, ¿tengo la información suficiente para poder calcular sigma de una centrífuga de discos? Pues necesito la fórmula de la centrífuga de discos, la fórmula de sigma para la centrífuga de discos, que esa sí la tengo acá abajo, pues no me la voy a subir. Bueno, no me deja subirla, estoy en modo de dibujo, tengo que salirme. Bueno, no me deja. Pero ahí está, ¿no? Ya se las estoy poniendo. Para una centrífuga de discos, Q es igual a BG por sigma, donde sigma de la centrífuga de discos es 2πn omega cuadrada entre 3G por la diferencia del cubo de los radios por la cotangente del ángulo. Y no veo el ángulo. Ah, no, sí está el ángulo. Sí está el ángulo. Vamos a ver si tenemos todo. Entonces, quiero subir esto, pero no puedo. ¿Qué hago? Voy acá, salgo de este. Ah, no me deja. Ok, cierro acá. Ahora sí. Aquí tengo la fórmula. Entonces, vamos a ver si tenemos todo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos N, tengo el número de discos, tengo la velocidad de rotación, por lo tanto puedo decir que tengo omega cuadrada, tengo los dos radios, R0 y R1,
y tengo el ángulo. Puedo calcular todo. Nada más necesito calcular esto de aquí, ¿no? Porque además VG, pues ni tengo cómo calcularlo. Pero lo único que necesito es lo que está entre corchetes, porque voy a comparar sigmas. Entonces voy a poder tener la sigma de la opción 1, la sigma de la opción 2 y la sigma de la opción 3. Entonces, ya que las tenga, ¿cuál centrífuga voy a escoger? ¿Cuál escogería? La que esté ligeramente arriba de sigma 2, ¿no? Exacto, la que esté más cercana pero por arriba, no la que esté más cercana por abajo. Entonces voy a buscar la que esté más cercana, el área más cercana a esta, pero por arriba, o sea, mayor, esa va a ser la centrífuga adecuada. Y ya resolvieron su problema y pues se sacan 10 en su examen. Ahora hay un caso B, que es la otra suposición que puedo hacer. Y la otra suposición que puedo hacer es que el espesor de la capa líquida es muy pequeño en comparación con el radio de la centrífuga. El radio de la centrífuga, es decir, R0 es muy parecida a R1. O dicho al revés más bien, R1, este caso B me dice que R1 es prácticamente igual a R0, porque el espesor de la capa de líquido es pequeñito, entonces prácticamente la diferencia de radios es despreciable. Si considero este caso B, entonces hay una fórmula específica que es esta. Que viene el desarrollo, no les voy a poner el desarrollo porque no tiene sentido. Este caso es muy específico, en realidad no tiene caso que vean el desarrollo o que invirtamos tiempo en el desarrollo, pero esta es la fórmula que se utiliza. En lugar de utilizar, bueno, ya la quité. En lugar de utilizar la que tenía acá, está por acá. Déjenme ver si la encuentro. No, creo que sí la borré. Ah, perdón. Ah, no, sí, es que sí la quité acá. Bueno, la vuelvo a escribir. Es que por algo la tenía, pero bueno. En lugar de utilizar la fórmula cuando los dos radios son lo suficientemente diferentes, lo que tengo es BG es igual a sigma de una centrífuga tubular o de vaso o de tazón. Y entonces esto es BG por el factor sigma, donde el factor sigma está dado por 2 por... Ay, no. ¿No me faltó un 2 acá arriba? No me acuerdo. Bueno, revisen su fórmula, ¿no? Por favor. Entonces, pi por omega cuadrada por L entre G por R0 menos R0 al cuadrado menos R1 al cuadrado entre el logaritmo de R0 entre R1, en lugar de utilizar esta, que es la que se utiliza cuando el espesor es significativo, cuando el espesor es despreciable, esta fórmula se simplifica de esta manera. Y perdón, porque aquí ya está BG desglosado, entonces lo voy a desglosar acá abajo también, para que les queden más o menos iguales. Entonces déjenme quitar esto. Y BG, ¿cómo la fórmula, ley de Stokes, cómo va? A ver si ya se la aprendieron. Diámetro de partícula al cuadrado. ¿Qué más? Ley de Stokes. Por la diferencia de densidades. ¿Qué más? Por la gravedad. Por la gravedad.
entre 18 veces la viscosidad, ¿no? Entonces, fíjense cómo está la gravedad de aquí, como un artificio que hicimos, pues en realidad no necesitamos calcular, ¿no? Entonces, en lugar de utilizar esta, que es la que tendríamos que utilizar, vamos a utilizar esta. ¿Sí? O sea, esta no, se las voy a tachar porque si no, se me van a confundir. O sea, en lugar de esta, que es la que se utiliza en el caso normal, en el caso especial, utilizamos esta. Y la pregunta es, ¿tengo el diámetro de partícula? ¿Lo tenemos? Aquí, chéquenlo. No, no lo tenemos. ¿Y qué hacemos? ¿Podremos buscar el diámetro de una E. coli? Sí, podría ser. Es una buena idea, buscar el diámetro de la E. coli. Y lo que sucede, la única dificultad aquí es que lo único, acuérdense que lo único que necesito, o sea, no necesito toda la ecuación, no necesito la ecuación característica, solamente necesito el valor de sigma. Y entonces lo que quiero ver es qué parte constituye el valor de sigma, pero para este caso especial, porque aquí pues la fórmula me lo da revuelto, me da BG revuelto con el factor sigma, ¿no? Pero aquí teniendo las dos, pues puedo ver fácilmente. Entonces tengo que, pi si es, ¿no? Pi si es de aquí. Bueno, si quieren ustedes háganlo porque ya voy sobre el tiempo. Pero resulta que sigma se calcula nada más así. 4 por pi por L por R cuadrado omega cuadrado entre G. Así es como la tengo que calcular. De aquí, sigma vale esto. Y entonces, ya una vez que tenga sigma 1, ahora sí ya sin problema, aplico mi fórmula esta y encuentro mi sigma 2. Y ya que encontré mi sigma 2, ya había calculado antes estas sigmas y entonces puedo saber para el caso 1 cuál sigma me conviene más y para el caso 2 cuál sigma me conviene más. ¿Sí está claro lo que tienen que hacer? Chicos, este de p cuadrado se va con esta se va con esta, la mu se va con esta y me queda 9, pero acá tengo 18, entonces necesito un 2 arriba y 2 por 2 me va a dar 4. Entonces es 4 pi LR. Se me hace que acá arriba me falta un 2, ¿no? No lo sé. Bueno, pero sigma en este caso especial se calcula de esta forma. Entonces, pregunta, ¿lo podrán hacer? Bueno, o sea, sí lo pueden hacer. De hecho, sí lo pueden hacer. No estoy dudando de su capacidad. Más bien, ¿tendrán el aliciente suficiente para poder resolver este problema con sus dos casos? Yo creo que sí, pero igual si llegamos a tener alguna duda, le podemos escribir. Claro. De hecho, este va a ser un foro. Entonces, cada quien me va a dar su respuesta y bueno, ahí en el foro ustedes pueden checar las respuestas de sus compañeros y así ir complementando, pero sí, claro, si llegan por ahí a atorarse en algún punto, pues con gusto lo checamos. ¿Sí?
Ok, chicos, entonces voy a guardar le voy a dar archivo, guardar como, Vamos a la clase del ¿mande? miércoles. ¿Me hablan o no? Sí, soy yo. ¿Me escucha? Sí, Que si el siguiente miércoles vamos a tener clase. yo creo que no. Ok, ¿por qué De no? hecho, sería bueno que el miércoles lo utilizaran para el foro y para hacer esto, y les voy a dejar por ahí unos videos que traen más ejercicios. Entonces, creo que el miércoles no. Ok. E igual nos avisa del viernes. No, el viernes sí. Ok, para salir, para llegar corriendo. ¿O qué día prefieren? A ver, ahora que estamos en el día de las complacencias, ¿qué día prefieren, miércoles o viernes? Yo sí prefiero el miércoles porque tengo las 3 horas del laboratorio. Y el viernes lo más seguro es que nada más llegue a tener 1:30 o 2. A ver, entonces, ¿sí prefiere la clase el miércoles o prefiere la clase el viernes? La clase del viernes. Ah, la clase el viernes, ok. Sí, entonces así lo dejamos, ¿no? Hay alguien más escribió arriba, Mauricio. A Decía ver, déjeme checar. el viernes. Entonces sería lunes y viernes, y el miércoles, por favor, les pido que hagan este ejercicio, que se ve larguito, pero la verdad es que en Excel los pueden hacer de volada, o sea, nada más metan bien las fórmulas, chequen bien sus unidades, y Creo que le están escribiendo en el chat. yo igual tengo lab el viernes, yo tengo lab el viernes, profesora. Ok, pero les habíamos comentado que de todas maneras se queda el video, ¿no? Bueno, sí. Pues como ustedes quieran, o sea, a ver, levanten la mano el que no quiere, el que no puede el miércoles. Sí, me puedo. Ay, pero no los veo a todos. Bueno, ustedes, no sé si ustedes sí se ven todos. O sea, ¿cuántos no pueden? Aquí tengo una manita, pero no sé si nada más es una. A ver, Dayana y Andrea, ¿ustedes dos no pueden el miércoles? ¿Nada más son dos personas? Creo que sí. Ok, ¿y quién no puede el viernes? Si levantan la mano, por favor. O sea, ¿no pueden ni miércoles ni viernes? De hecho, creo que ya acabé con todos los temas, ¿eh? Igual y el viernes también puede ser asincrónico. ¿Cuántas personas, perdón, no pueden el viernes? ¿Me pueden ayudar a contar? Porque yo aquí no los veo a todos. Es que me tengo que ir ok, ya vi. Espérame tantito. Me tengo que ir acá es donde se ven las manitas. Estoy peleando aquí. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y el miércoles cuántas personas hubo? ¿2 o cuántas? No supe ya. Me perdí. 5. A ver, el miércoles 2 y el viernes 5, ¿no? Ajá. Entonces la dejamos mejor la clase el miércoles y porque el viernes hay más personas que no pueden. Entonces el viernes la dejamos asincrónica para que les dejo trabajo y el miércoles sí nos vemos. ¿Sí? ¿Chicos? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, Ok, profesora. Igual no hay ok. problema. Bueno, entonces, discúlpeme, Andrea, nunca le puedo dar gusto a usted. No, igual no hay problema si entro un poco tarde. No, no hay problema y de todas maneras va a estar ahí el video. Vale. Gracias, maestra. Bueno, ok, entonces nos vemos el miércoles, chicos. Ok, profesora, hasta luego. Hasta Gracias, luego. profesora. Hasta luego, Adiós. profesora. Profesora, gracias. Bye. Luego, profesora.